nothing new, Esto no es nada nuevo, but the Lord put on my heart, the Holy Spirit, pero el Señor puso en mi corazón, el Espíritu Santo, that the church is in the kingdom of God. que las iglesias en el reino de Dios We need to get back to some of the key principles that are laid out in the New Testament for us. que tenemos que regresar, retomar a los elementos claves que están en el reino de Dios puestos para nosotros. And so I call this 4 key elements of the Entonces, New Testament church. Yo llamo a esto los 4 elementos claves de la iglesia del Nuevo Testamento. And just as last night we talked about 3 things that are evidence that we're walking in the Holy Spirit, Y así como anoche que hablamos de las 3 cosas que son evidentes en nosotros cuando estamos caminando en el Espíritu, as pastors and leaders, como pastores y líderes, these 4 things should be a part of your local church. estas 4 cosas deben ser parte de sus iglesias And locales. as we read in the first few chapters of the book of Acts, Y mientras leemos los primeros 2 capítulos del libro de Hechos, because these 4 things were focused on and they were done, porque estas 4 cosas eran enfocadas en ese tiempo y eran hechas, the Lord added to the church daily. el Señor añadía a la iglesia diariamente. We see 4 things in the book of Acts that show the heart and the focus of the New Testament church. Entonces vemos 4 cosas en el libro de Hechos que nos muestra el corazón y el enfoque de la iglesia del Nuevo Testamento. These 4 things cause them to be extremely fruitful Estas 4 cosas causaban que sean extremadamente fructíferas, as individuals como individuos and corporately as a church. y también corporalmente como iglesia. And if we want the same results, Y si queremos los mismos resultados, we have to follow the same pattern. tenemos que seguir el mismo patrón. So let's look in Hechos, capítulo 2, versículo 42. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Se mantenían firmes, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que se realizaban los apóstoles. And I'm going to stop there. Me voy a detener ahí. They devoted themselves to the apostles' teaching. Ellos se dedicaban a sí mismos a la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué? Well, first of all, they were with Jesus. Primero, ellos estaban con Jesús. They heard the directions from Jesus Christ himself. Ellos escucharon las direcciones de Jesucristo mismo. They remembered what he said. Ellos recordaban lo que él había The dicho. Holy Spirit kept bringing it to memory. El Espíritu Santo seguía trayéndolo a memoria. And they were committed to follow the pattern that Jesus was giving them. Y ellos estaban comprometidos a seguir el patrón que Jesús les había dado. In the apostles' teaching, that word is didache. Y esta palabra para enseñanza es la palabra tedaque. And it could be translated doctrine. Y puede ser traducido como doctrina. There are doctrines Son doctrinas that we have to be true to and faithful to. que nosotros tenemos que ser verdaderos a ellos y fieles. And we need to be teaching in our churches about justification and sanctification and propitiation. Tenemos que estar enseñando en nuestras iglesias sobre la justificación, santificación, propiciación. Yeah, we need to teach those things Tenemos que enseñar esas cosas in simple terms, en términos simples, understandable terms. términos que puedan ser entendibles. And I'm going to start with the first thing. Voy a empezar con la primera cosa. Element number 1. El elemento número 1. They devoted themselves to the apostles' teaching. Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. And we've got to think when they taught the words of Jesus, they taught it with the heart of Jesus. Entonces, cuando ellos enseñaban las palabras de Jesús, ellos lo enseñaban con el corazón de Jesús, As led by the Holy Spirit. guiados, mientras eran guiados por el Espíritu So let's Santo. see what are some of the things that they taught that we need to be teaching in our churches. Entonces, vamos a ver algunas de las cosas que ellos enseñaban que nosotros debemos estar enseñando en nuestras iglesias. One of the first things that stands out to me is they taught that you must repent and believe to be saved. Una de las cosas que más se queda en mí es que ellos enseñaban que tú deberías arrepentirte y creer para ser salvo. Marcos capítulo 1 versículo 15 dice, Jesus said, the time has come. He said the kingdom of God is near. Repent and believe the gospel. En Marcos 1:15 nos dice, Jesús dijo, el tiempo ha venido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean el evangelio. Not just pray a sinner's prayer. No simplemente hacer la oración del pecador. That was created later on. Eso fue creado después.
And I used to say that the United States has been over-evangelized the wrong way. Y yo suelo decir que Estados Unidos está sobreevangelizando de la forma incorrecta. But it's the same for Peru. Pero es lo mismo para Perú. We have people just pray this little prayer. Tenemos personas simplemente haciendo esta pequeña oración. A lot of times we don't talk about you have to repent. Muchas veces no hablamos y les decimos, tienes que arrepentirte. Not just confess your sin, No solo confesar tu but are you pecado, willing to repent of your sin? pero ¿estás dispuesto a poder arrepentirte de tu pecado? Now, when I was a young Christian, I got in trouble with someone because of this. Cuando yo era un cristiano joven, yo me metí en problemas por esto. But you know, I'd rather have a smile on the face of God than have everybody mad at me. Pero saben, yo prefiero tener una sonrisa en el rostro de mi padre y todos estén molestos conmigo. So here I was about 20 years old. Entonces yo tenía como 20 años And I went down to a place that I once had almost got arrested at. Casi fui arrestado en ese lugar. And I was walking on this pier. It was in Clearwater, Florida. Y yo estaba caminando por este pilar, este camino. And I asked the Holy Spirit to lead me who to talk to. Y yo le pedí al Espíritu Santo que me guíe para a quién hablarle. And I saw a young man sitting on a bench. Y yo vi a un joven que estaba sentado en una banca. And I went over and I began to tell him about Jesus Christ. Y yo me acerqué y empecé a decirle sobre Jesucristo. And he said, well, I want to ask Jesus Christ to be my Savior. Y él dijo, yo quiero pedirle a Jesucristo que sea mi Salvador. And I said, let me clarify. Entonces voy a You clarificar. can't ask Jesus Christ to be your Savior without asking him to be your Lord. Le dije, no puedes pedirle a Jesucristo que sea tu Salvador a menos que tú le pidas que sea tu We Señor. can't divide Jesus. No podemos dividir a Jesús. He's Savior and Lord, Él right? es Salvador y Señor, ¿verdad? And so this young man said to me, Entonces este joven me dijo a mí, he said, well, I'm a homosexual. me dijo, bueno, yo soy homosexual And I'm not gonna change my ways. y yo no voy a cambiar mis formas. And I said, well, are you willing in your heart to confess that as sin to God and ask him to give you the strength to overcome it? Y yo le dije, ¿estás dispuesto a poder darle eso a Dios y pedirle a Él que te dé la fuerza para que puedas vencerlo y lo confieses como pecado? He said, no. Y dijo, no. I said, are you willing to be made willing Yo to le, repent, dije, ¿estás dispuesto a poder tener la disposición de arrepentirte? to see that that's wrong? ¿De ver que eso está mal? No. No. But I want Jesus to be my Savior. Pero yo quiero que Jesús sea mi Salvador. I said, well, I can pray that God would work in your life Le digo, yo puedo orar para que Dios obre en tu vida, to convict you of your sin. para que te traiga convicción de tu pecado. But when I came to Jesus, I had to confess my sin. Pero cuando yo vine a Jesús, yo tuve que confesar mi pecado. I had to repent of it. Tuve que arrepentirme de eso. And he said, well, no. Y dijo, no. I said, well, I can't pray with you to ask Jesus to be your Savior. Le dije, no puedo orar contigo entonces para pedirle a Jesús que sea tu Well, there Salvador. was a church that had like a little trailer out there where they would minister to people. Había una iglesia que tenía un pequeño lugar donde ellos ministraban a las personas fuera. He said, I'm going to tell those people what you just told me. Y él me dice, yo le voy a decir a esas personas que lo que tú me acabas de decir. I'm going to tell that pastor what you just said. Le voy a decir a ese pastor lo que acabas de I said, decir. well, let's go. Y le dije, entonces vamos. And they agreed with me. Y ellos estaban de acuerdo con lo que yo dije. You see, we can't change the message. Vemos, no podemos cambiar el mensaje. Or we deceive people. O si no engañamos a las personas. And even in Peru, there are millions and millions of people. Aún en Perú hay millones de personas They believe they're going to heaven, que ellos creen que van a ir al cielo. just like in the United States. Así como en los Estados Unidos. But when they die or the Lord comes back, Pero cuando ellos mueren, el Señor regresa. they're going to hell. Se van al infierno. And it's our responsibility to give them the real message of Jesus Christ. Y es nuestra responsabilidad darles el verdadero mensaje de Jesucristo. Marcos capítulo 6, versículo 12 dice, they went out and preached that people should repent. They drove out many demons and anointed many sick people with oil and he healed them. Salieron y predicaron que a las personas debían arrepentirse. Marcos 6:12. También expulsaban a muchos demonios y ungían a muchos enfermos con aceite y los sanaban. The word repent is the word metanoia in the Greek. La palabra arrepentirse es la palabra metanoia en el griego. It means to change direction. Significa cambiar direcciones. It means to think differently. Significa pensar diferente.
Lucas capítulo 13, versículo 3 y 4 y 5. Jesus said, but unless you repent, you too will perish. Jesús dijo, a menos que ustedes se arrepientan, todos ustedes perecerán. The words of Jesus. Las palabras de Jesús. Unless you repent. A menos que tú te arrepientas. Many years ago, I was in a school in Arequipa. Hace muchos años atrás estaba en una escuela en Arequipa. And you know, every good Catholic will pray a prayer. Entonces todo buen católico va a hacer una oración, ¿verdad? So if you go to a school Entonces and si you tú vas al colegio and you lead people in a prayer, y tú estás guiando a las personas a una oración, they're going to pray the prayer. ellos van a hacer la oración. And my first few times in Peru, Mis primeras veces en Perú, mis I say, primeras how dos many of you veces, prayed that prayer today? yo pregunté, ¿cuántos de ustedes han hecho esta oración hoy? And just about everybody would lift their Y hands. casi todos levantaban sus I manos. think, man, that whole school got saved Y yo today. decía, uy, toda la escuela se ha salvado hoy día. We were evangelizing the wrong way. Estábamos evangelizando de la manera incorrecta. I'd go home and say, 2,000 people got saved in one day. Yo regresaba a casa y decía, 2,000 personas fueron salvas en un día. So we had to clarify our message. Entonces tenemos que clarificar nuestro mensaje. So one day we were in this big school, Un día estábamos en esta escuela grande and the Lord put on my heart to teach about the sheep and the goats. y el Señor puso en mi corazón poder enseñar sobre las ovejas y los cabritos. And at the end of that brief message, Y al final de ese mensaje breve, we were on the soccer field. estábamos en la cancha de fútbol. And I said, Y yo dije, if you want to be a sheep, si tú quieres ser una oveja, you're going to have to repent of your sins. vas a tener que arrepentirte de tus pecados. Submit yourself to the shepherd. Someterte a ti mismo al pastor. Repent of your ways. Arrepentirte de tus maneras. And he'll lead you out of darkness into his marvelous light. Y Él te va a guiar de tu oscuridad a la luz maravillosa. But if you're not willing to do that, Pero si no estás dispuesto a hacer eso, you're a goat. eres un cabrito. You're refusing to be rescued by Jesus Christ. Estás rehusándote a ser rescatado por Jesucristo. And I said, unless you're willing to truly repent of your sins, Le dije, a menos que estés dispuesto, tengas la voluntad de arrepentirte de tus pecados, you're not going to be a sheep. no vas a ser una And oveja. I said, now today, Y le dije, no hoy día, you only have one of two choices. solo tienes dos decisiones. You either say sí or no. ¿Vas a decir sí o no? I said, if you want to be a sheep, I want you to come on this side of the field. Le dije, si tú quieres ser una oveja, quiero que vengas a esta parte de la cancha. And if you're saying, no, Jesus, I don't want you in my life, Y si estás diciendo, no Jesús, yo no te quiero en mi vida, then I want you to go over there. entonces quiero que te vayas para allá. You're choosing to be a goat. Estás eligiendo ser un cabrito. That's your choice. Esa es tu decisión. And you'll face eternal damnation. Y vas a enfrentar la condenación eterna. Well, a lot of kids just stood in the middle. Muchos niños se quedaron en medio. They're looking to see what their friends are going to do. Estaban mirando a los lados para ver qué iban a hacer sus amigos. I said, you have to choose for yourself. Y yo les dije, tú tienes que elegir por ti mismo. You are going to stand before the Lord alone, just like me. Porque tú te vas a parar delante del Señor solo, tal como va a ser conmigo. And if you're not willing to make a choice, you've already chosen. Y si tú no estás dispuesto a tomar una decisión, entonces ya has elegido. We have to give a clear message. Tenemos que dar un mensaje claro. En Lucas, capítulo 24, versículo 47, dice, repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. Arrepentimiento para perdón de pecados será predicado en su nombre a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children, and for all who are far off, even all those whom the Lord our God will call. Pedro respondió, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, para todos aquellos quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. You see that word for forgiveness in the Greek Entonces vemos que esta palabra para el perdón en el griego is the word aphesis. es la palabra aphesis. And it doesn't just mean forgiven. Y simplemente no significa perdonado, It means delivered from sino sin. significa liberado del It means pecado. we're given liberty from sin. Significa que estamos dando libertad de pecado, del And you pecado. see, we sometimes
Y vemos que algunas veces we don't see the fullness of what we're supposed to preach. no vemos la totalidad de lo que supuestamente debemos predicar. So when I tell somebody, Entonces, cuando yo le digo a if you're alguien, willing to repent of your sin today, si tú estás dispuesto a arrepentir de tu pecado hoy and you're willing to ask Jesus Christ y estás dispuesto a pedirle a Jesucristo to be your Lord and your Savior, que sea tu Señor y Salvador, tu Rey, tu Señor, you will not only be forgiven of the sins that you confess today, no solo vas a ser perdonado de los pecados que has confesado hoy, but if you keep a heart of repentance, pero si tú continúas con un corazón de arrepentimiento, you'll be delivered from that sin. vas a ser liberado de ese You'll have pecado. freedom from that sin. Vas a tener libertad de ese pecado. I like freedom. Yo amo la libertad. Don't you? ¿Ustedes no? Have you ever been in bondage to a sin? ¿Alguna vez ustedes han estado atados, atrapados en un pecado? As a Christian, Como un cristiano. I have. Yo sí. I don't like that. No me gusta eso. I don't ever want to go back to it. Nunca quiero regresar. You see, I want liberty. Porque yo quiero libertad. And there's a condition here Y acá hay una condición. that without repentance, there is no infilling of the Holy Spirit. Vemos que si no hay arrepentimiento no va a poder ver un llenar del Espíritu Santo. And so a lot of times in our churches, we have people, they're not walking in the power of the Holy Spirit. Muchas veces tenemos personas en nuestras iglesias que no están caminando en el poder del Espíritu And they're Santo bringing sin into the church. y están trayendo más bien pecado a la iglesia. And we have to preach repentance of sins to believers. Y tenemos que predicar el arrepentimiento de pecados a los creyentes también. And if we get time in the last session, Y si tenemos tiempo en la última sesión, I'm going to teach on something that we need to know more about in the church. yo quiero enseñar algo de lo cual tenemos que enseñar más y hablarlo en la iglesia. Correction and discipline, the biblical way. Corrección y disciplina de la manera bíblica. Hechos capítulo 3, versículo 19. Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Arrepiéntanse y acérquense a Dios, Hechos 3:19, para que sus pecados sean borrados, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. That word turn means to convert. Esta palabra que acercarse, cambiar, significa voltearlo. You see, a supernatural metamorphosis takes place. Una metamorfosis sobrenatural toma lugar. The goat El cabrito gets transformed instantly into a sheep. está siendo transformado instantáneamente en una oveja. It's a metamorphosis. Es una metamorfosis. And it happens supernaturally. Y esto sucede sobrenaturalmente. And one of the results of that is times of refreshing. Y uno de los resultados de eso son los tiempos de refrescamiento. That word in the Greek is Esa palabra en el griego es amathousis, amatsuses, and it means times of revival. que significa tiempos de avivamiento. Do we want revival in our churches? ¿Queremos avivamiento en nuestras iglesias? We need to teach this stuff. Tenemos que enseñar estas cosas. There are people in your churches, Hay personas en sus iglesias they're in bondage to sin, que están atadas al pecado and they actually want to be free from it. y realmente quieren ser libres de eso, But they need to hear the message. pero necesitan escuchar el mensaje. And some are going to repent. Y algunos se van a arrepentir. And times of refreshing are going to come for them, to them, Y los tiempos de refrescamiento van a venir hacia ellos. and it's going to infect the whole church in a good Y way. eso va a infectar a toda la iglesia de la buena forma. Hechos capítulo 17, versículo 30. In the past, God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. For he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. En el pasado Dios pasó por alto tal ignorancia, pero ahora Él le ordena a todas las personas en todas partes que se arrepientan, porque Él ha fijado un día en que se juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. I've been at churches in the United States. Yo he estado en iglesias en los Estados Unidos. A pastor might be teaching on family, Un pastor estaría enseñando sobre la familia and at the end of the service, y al final del servicio, in 2 minutes, en 2 minutos, everyone close your eyes. todos cierren sus vistas. If you're here today Si tú estás aquí hoy and you don't know Jesus Christ as your Lord and Savior, y no conoces a Jesucristo como tu Señor y I Salvador, want you to pray this simple prayer with me. yo quiero que hagas esta oración simple conmigo. Jesus Christ, Jesucristo, forgive me of my sins. perdóname de mis Become my pecados, Savior. sé mi Salvador, Save me for heaven. sálvame para el cielo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.
And they think those people are saved. Y ellos piensan que estas personas han sido salvas. They just deceived a bunch of people. Ellos simplemente han engañado a un montón de personas. Because they didn't preach the message of repentance. Porque no predicaron el mensaje del arrepentimiento. Have we done that? ¿Hemos hecho eso? You see, we're deceiving people if we do that. Vemos, estamos engañando a las personas si hacemos eso. And as pastors and leaders, Y como pastores y líderes, we need to go back to those people tenemos que regresar a estas personas and tell them, I didn't tell you the whole truth. y decirles, yo no te dije toda la verdad, I didn't give you the whole message. no te di el mensaje total. I heard a story many years ago, Yo escuché una historia hace muchos años and it was about a world-renowned evangelist. y era sobre un evangelista muy conocido mundialmente. And he went to a foreign country, Él fue a un país extranjero, and he preached the gospel all over the country. predicó el evangelio por todo el país. And one day he was getting ready to go home on a ship. This is before planes. Un día él estaba alistándose para poder regresar a su casa por un barco. Antes eso era antes de los aviones. And back then, when the ships would leave, there'd be hundreds and sometimes thousands of people waving goodbye. Y muchas veces cuando tú te subías al barco había un montón de personas, miles o cientos o miles de personas que te decían chao, chao, chao. And so picture the people on the ship and they're pointing at someone and going like Hasta this, incluso hay right? fotos en los barcos de las personas que están en el barco y están haciendo así. Están Well, haciendo and así. this is a true story. Y esta es una historia real. In the middle of that story, En el medio de esa historia, a voice, una a voz loud voice, fuerte, caused everyone to be quiet. causó que todos estén en silencio. 4 words. 4 palabras. You lied to me. Tú me mentiste a mí. You lied to me. Tú me mentiste a mí. And the people were looking where this man was pointing. Y estas personas estaban mirando dónde este hombre estaba señalando. And it was to the evangelist. Y era el evangelista. And this evangelist felt like he had just had this powerful time. Y este evangelista se había sentido como que había tenido ya este tiempo tan poderoso. Thousands of people had raised their hand to give their life to Jesus. Miles de personas habían levantado su mano dándole su vida a Jesús. And he said, you gave me a Bible when I prayed. Él le dijo, tú me dices una Biblia cuando oré. And you told me to read in the book of Y John. tú me dijiste que lea en el libro de Juan. And you told me all I had to do was pray that prayer. Y tú me dijiste que simplemente tenía que orar esta But it oración. says I have to repent. Pero dice que tengo que arrepentirme. This happened. Esto pasó. And what a shame for us Y qué vergüenza para nosotros. to see people that get to the white throne judgment. Ver a personas en el gran trono blanco. And Jesus says, depart from me, I never knew you. Y Jesús que les diga a ellos, aléjate de mí, yo nunca te conocí. And they were in our church. Y ellos estaban en nuestra iglesia. They believed the wrong gospel. Ellos creyeron el evangelio erróneo. And didn't Paul warn us about that? ¿Y Pablo no nos advirtió sobre eso? Even if an angel from heaven comes preaching another gospel than what I have preached, let them be accursed. Si aún un ángel del cielo viene y les predica otro evangelio que yo no les he predicado, hazlo que se vaya, que se eche fuera. Those of us that are teachers, Nosotros que somos maestros, we're going to face a more strict judgment before God. nosotros vamos a enfrentar un juicio más estricto delante de Dios. And that's why we know what the apostles' doctrines were, Y es por eso que nosotros sabemos cuáles fueron las doctrinas de los apóstoles, which were the doctrines of Jesus. los cuales eran las doctrinas de Jesús. So they wouldn't, let's recap it. They wouldn't pray just a simple sinner's prayer. Why? Entonces vamos a ver, ellos simplemente no hacían la oración simple del pecador, ¿por qué? One, without repentance, there is no salvation. Uno, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Because repentance opens the door for salvation through Porque Jesus Christ. el arrepentimiento abre la puerta para Jesucristo. Without repentance, they're just changing religions. Sin arrepentimiento solo estamos cambiando religiones. From Catholic to evangelical. Del católico al evangélico. From Buddhism to Christianity. Del budista al cristianismo. From Hinduism to Christianity. Del hinduismo al cristianismo. The second thing that they taught, La segunda cosa que ellos enseñaron, and you see a lot of verses about this, y van a ver muchos versículos acerca de was you esto, must be filled with the Holy Spirit. es que debían ser llenos con el Espíritu Santo. And in the verses I'm going to share, Y los versículos que voy a compartir, we're going to see that being filled with the Holy Spirit was not considered an option.
vamos a ver que ser llenado del Espíritu Santo no era considerado una opción. It was considered a command, Era considerado un mandato. just like baptism, Así como el bautismo, just like repentance, así como el arrepentimiento, just like sanctification. así como la It was a santificación. command, Había un mandato, right? ¿verdad? If you love me, you'll obey my commands. Si tú me amas, vas a obedecer mis mandatos. And if being filled with the Holy Spirit doesn't fit into our doctrine, Y si ser llenados con el Espíritu Santo no encaja en nuestra doctrina, we need to change our doctrine to fit in with the apostles' teaching in the Bible. necesitamos cambiar nuestra doctrina para encajar lo que la Biblia dice y lo que los apóstoles dijeron en la Biblia And what Jesus Christ taught. y lo que Jesucristo enseñó. Instead of trying to change the commands of Jesus into what we believe. En vez de cambiar lo que Jesús nos dijo, sus mandatos en lo que hacia lo que nosotros creemos. And we've all done that to some degree. Y todos hemos hecho eso en algún cierto grado. Denominations do it. Las denominaciones lo The hacen, Baptist churches do it. las iglesias bautistas lo hacen, Metodista, Presbyterian, Assemblies de Dios, Iglesia de Dios, the churches of faith, las iglesias de fe. Charismática. We all do it to some degree. Todos lo hacemos de algún cierto punto o grado. Because we've left the original pattern given to us in God's Word. Porque hemos dejado el patrón original que se nos ha dado en la Biblia, en la palabra de Dios. And we've substituted with something new. Y lo hemos sustituido más bien con algo nuevo. You know, many call the baptism in the Holy Spirit, call it the baptism in the Holy Spirit. Saben, varios lo llaman el bautismo en el Espíritu Santo. And that's okay. Y eso está bien. But it's actually the baptism of Jesus in the Holy Spirit. Pero más bien es el bautismo Right? de Jesús en el Espíritu Santo, ¿verdad? Because Jesus said, if I go, Porque Jesús dijo que si yo me voy, I will send the Holy Spirit to you. yo voy a enviarles el Espíritu Santo. And it's a command, Y es un mandato, not one of the great suggestions. no una de las grandes sugerencias. Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús dijo, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Jesús dijo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y ustedes serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Now remember, Ahora acuérdense, there are foundational biblical building blocks that we find in the Word. hay bloques bíblicos fundamentales que encontramos en la palabra. And without repentance, believing, Entonces, sin arrepentirte, creer, we're not going to receive the Holy Spirit. no vamos a recibir al Espíritu So Santo. these things need to be preached in the proper order. Entonces, estas cosas necesitan ser predicadas en el orden propicio. And the apostles has given us, through the words of Jesus, Y los apóstoles nos han dado a través de las palabras de Jesús, foundations of truth. bases de la verdad. But the word here, you will receive, this means you will obtain power, miracle working power. La palabra acá que vas a recibir dice que tú vas a obtener un poder milagroso. And it tells us Y nos dice that because of that power, que por ese poder we're going to go to the ends of the earth. vamos a ir a los confines de la tierra. The word in the Greek is eskatos. La palabra en el griego es escatos. It means to the farthest places on the planet. Significa los lugares más lejos del planeta. And we're either going to go or we're going to send a substitute. O nosotros vamos a ir, en este caso, vamos a enviar un sustituto. It's like in Peru. Es como acá en Perú. We come Nosotros venimos to assist you, para asistirlos a ustedes, to hold up your arms. para poder sostener sus brazos. You're doing the hard work. Ustedes están haciendo el arduo trabajo. I've never been to the jungle. Yo nunca he ido a la selva. There's a lot of places in Peru I've never been to, but you have. Hay muchos lugares en Perú que yo no he ido, pero ustedes sí han ido. And you've preached this message. Y han predicado este mensaje. Hechos capítulo 2, versículo 4 dice, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Y todos fueron llenados con el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Acts 2:38. Hechos 2:38. Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children and for all who are far off, all that the Lord our God will call.
Y Pedro respondió, arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. La promesa es para ustedes, sus hijos y todos los extranjeros, para todos los que el Señor nuestro Dios ha llamado. Repent and be baptized. Arrepiéntanse y sean The bautizados. apostles taught water baptism. Los apóstoles enseñaron el bautismo en el agua. Now, many years ago, Ahora, hace muchos años atrás, when I came here with Jeff, cuando Pastor yo Jeff, vine acá con Pastor Jeff and I met Pastor Everett and Pastor Fabian, y conocí a Pastor Everett, Pastor and Fabián, Pastor Otoniel, and a Pastor Luis, and Ot- Samuel, different líderes, and we went to the beach. y fuimos a la playa. And when we were at the beach, Entonces, cuando estábamos en la playa, there was an older man there, había un hombre mayor ahí, Peruvian man, un hombre peruano. and I went to go buy a bathing suit Entonces yo fui para comprar una ropa de so I baño could go in the water. para que pueda entrar al agua. And this older man came up to us. He saw there were some leaders, Y este hombre mayor vino hacia nosotros, vio que había algunos líderes. and he heard the leaders talking, Y él escuchó a los líderes hablando. and he said, Y él dijo, "Would you guys baptize me today?" ¿ustedes me podrían bautizar hoy? And they said, they talked to him about whether he was a Christian or not. Y ellos le empezaron a hablar, preguntarle si él era un cristiano o no. And when they asked him why he wouldn't get baptized in his church, Y cuando le preguntaron por qué no iba a ser bautizado en la iglesia, I remember this like it was yesterday. yo me acuerdo esto tal cual como si hubiera sido He said, ayer. well, they're wanting me to go through many weeks of classes on what baptism means. Ellos me dijeron que tenía que ir en varias semanas de clases para poder saber qué significa el bautismo. And he said, I'm afraid I'm going to die before I get baptized. Y él dijo, yo Literally. tengo miedo, tengo temor de que yo pueda morir antes de yo poder ser bautizado. Don't make people wait. No hagan que las personas esperen. And I'm going to show you some pictures tonight. Yo les voy a mostrar algunas fotos esta noche. In countries like Laos and Birmania and Thailandia, when people repent and believe the gospel, they baptize them right away. Donde las personas que se arrepintieron y creyeron en el Evangelio y fueron bautizadas inmediatamente. And I believe that's the biblical way. Y yo creo que esa es la forma bíblica. Now you do what the Lord's leading you in your church. I'm not trying to interfere. Ustedes hacen lo que el Okay. Señor les está diciendo hacer en sus iglesias. Yo no voy a interferir, no estoy interfiriendo. Brian is not trying to tell you what to do. Brian no está tratando de decirles qué hacer. But the Word of God tells us what to do. Pero la palabra de Okay. Dios sí nos dice. And that's where you as a leader have to discern where is that person at spiritually. Entonces es ahí donde ustedes como líderes van a discernir dónde está esa persona. And all I'm saying Y todo lo que yo estoy is if diciendo somebody truly repents, es que si alguien And realmente they se truly arrepiente believe. y realmente ha creído, they may have been in your church for 3 years. quizás ellos hayan estado en su iglesia por 3 años. You baptize them. Entonces ustedes los bautizan. ¿Sí? Now I'm gonna give you 2 more sets of verses that you can look at later. Les voy a dar 2 versículos más que ustedes pueden ver después. Acts 8:14 through 17. Hechos 8 del 14 al 17. And Acts 19:1 and 2. Y Hechos 19 del 1 al 2. Because there's for people that have been Christians for a period of time, Porque para personas que han sido cristianos por un cierto tiempo, we need to bring them to the place where they can receive the Holy Spirit as well. nosotros tenemos que traerlos a un lugar donde ellos también pueden recibir al Espíritu Santo. The third thing is, La tercera cosa es, the apostles' doctrine teaches us to make disciples. la doctrina de los apóstoles nos enseña a ser discípulos. The word disciple and disciples come from the Greek words mathetes and mathetio. La palabra discípulo y discípulos viene de las palabras griegas matetes o mateteu. And these 2 words are used 272 times in the Gospels and the book of Acts. Y estas palabras han sido usadas 272 veces en los Remember, we evangelios. said the word kingdom of God is used 69 times. The word for disciple and disciples is used 272 times. Y estamos viendo que la palabra discípulos y discipulado ha sido 272 veces usado. Perdón, la primera había sido el reino 69 veces. And that's just in the 4 Gospels in the book of Acts. Y esto simplemente está haciendo en los 4 evangelios en el libro de Hechos. What does it mean? ¿Qué significa? It means to teach, Significa to enseñar, instruct, instruir,
to disciple, disciplinar, which, discipular, which is an ongoing process lo cual es un proceso which así, requires a personal connection with the disciple. donde requiere una conexión personal con el discípulo. The problem that many pastors make is this. El problema que varios pastores cometen es este. More people are added to the church, Muchas personas más están siendo añadidas a la and they're not iglesia raising up other leaders y no están levantando otros líderes that can help with the discipleship que process. pueden ayudar con el proceso de discipulado. Muy importante. Disciples make disciples. Los discípulos hacen discípulos. Okay? Sheep La oveja make sheep. hace ovejas. Shepherds guide sheep, Los pastores guían a las ovejas, right? ¿verdad? Now I'll give you an example of my life. Les voy a dar un ejemplo en mi vida. When I got saved, Cuando fui salvo and I had my long hair, my y, big beard, y tenía mi barba larga, mi cabello largo, and I just came out of drugs, y recién salía de las drogas. and now it's just me and Jesus Ahora and my solo era friends, Jesús, yo y mis amigos, my new Christian mis friends. nuevos amigos cristianos. Well, there were two key things that happened. Hubieron dos cosas que pasaron, Besides principales. being a part of a fellowship, Aparte de ser parte de esta coinonía, in our fellowship we had 5 elders. entonces en este compañerismo que teníamos, coinonía, había 5 líderes. And during the course of a month, we heard teaching from every one of the elders. Y al curso del mes escuchábamos una enseñanza de cada uno de ellos. And in different parts of the city that I lived in, Y en diferentes partes en las cuales vivía, besides the elders, aparte de estos líderes ancianos, there were other leaders that did home groups. hubieron otros líderes que hacían las reuniones en las casas. And they always had a group going for new believers. Y ellos siempre tenían un grupo que estaba yendo, estaba cursando para los nuevos And creyentes. so they're like, Brian, Entonces era, Brian, we want you to get a good foundation. me dijeron, Brian, nosotros queremos que tengas una buena base. So we want you to go to Joe and Lorraine Marchescelli's house, Entonces queremos que vayas a la casa de estas personas and they're going to be teaching on the foundations. y ellos van a estar enseñando sobre las bases, For the next fundamentos, 3 months. por los siguientes 3 meses. It'll be every Tuesday night. Va a ser todos los jueves en la noche. And so I went. Entonces yo fui And they use something from Hebrews chapter 6, y ellos usaron algo del libro de Hebreos capítulo 6, where Paul says, let us go on into maturity, donde Pablo dice que nos dejen ir a madurez, not laying again the foundation. no solo quedándote en el fundamento, en la base. And then he tells us what the foundational teachings Y are. luego nos dice cuáles son las bases de los fundamentos de la base, las enseñanzas. Repentance from dead works, Arrepentimiento de las obras muertas, baptisms, bautismos, right? Faith, la fe, eternal judgment, el juicio eterno, resurrection from the dead. resurrección de la muerte. And he actually used materials by Derek Prince. Y él usó materiales de Derek Prince. And Derek Prince was kind of like the apostolic minister over the church we were involved in. Y Derek Prince era como el que estaba a cargo del ministerio apostólico en la cual nosotros And estábamos en that nuestra iglesia. foundation Y esa base was so important in my life. fue tan importante en mi vida. And also hearing from the different elders. Y también el escuchar de los diferentes líderes ancianos. Now, if we're really going to make disciples, Ahora, si nosotros realmente vamos a ser and discípulos, some of you may not like what I'm going to say, y quizás a algunos no les guste lo que yo voy a decir, but I read pero yo leí that God gave to the church que Dios le dio a la iglesia apostles, apóstoles, prophets, profetas, pastors, pastores, teachers, and maestros evangelists y evangelistas to equip the saints para poder equipar to a do los the work santos of the ministry. a que puedan hacer el trabajo del And if ministerio. you pastor a church Entonces, ustedes están pastoreando una and you're the iglesia only one that y, teaches, y ustedes son el único que enseña, you're making a big mistake. están haciendo un gran error. The people aren't going to grow. Las personas no van a crecer. When I was a youth pastor, Cuando yo era pastor de jóvenes, and that's the only time, most of my ministry has been itinerant ministry. y ese ha sido el único tiempo en el cual mi ministerio ha sido más de itinerario. And we started with a high school group of 12 girls and 2 guys. Empezamos este grupo de chicos de secundaria con 12 chicas y 2 chicos. And this was a church with 350 people. Y esta era una iglesia con 300 personas. So every Sunday I stood by a different door Entonces todos los domingos yo me paraba en las diferentes puertas and I tried to meet every young man that came through that door. y yo trataba de conocer, de acercarme más a cualquier joven And que their venía de and esa their puerta. parents. Y los padres And the también. group started to grow. Y el grupo empezó a crecer. And so I started a discipleship group right from the first month.
empecé un grupo de discipularlos empezando desde el primer mes, It was called Corazones en Fuego. que era llamado Corazones en Fuego. And all of the ones that were true disciples came through the Corazones en Fuego group. Y todos los que eran realmente discipulados venían al grupo Corazones en Fuego, And they were the ones that went on mission trips. que eran discípulos, y ellos fueron aquellos que fueron a los viajes Not just misioneros, other parts of the world, no solo a otras partes del mundo, but even in our area. sino también en nuestra área. But the Lord put on my heart, El Señor puso en mi corazón: Brian, you're like an evangelist, prophetic type of a person. Brian, tú eres como un evangelista profético, un tipo de eso. He said, these youth need to hear from more than you. Estos jóvenes necesitan escuchar más que solo tú. First, they're going to hear from their pastor every Sunday. Primero, ellos van a oír de sus pastores todos los domingos. But in between services, we had a youth group. Pero entre los servicios nosotros teníamos el grupo de jóvenes. He said, if you're going to teach them on Sunday, Entonces me dijo, si tú le vas a enseñar los domingos, you have someone else teach them on Wednesday. tienes a alguien más enseñando el miércoles. And then we had a Friday night. Y luego tenemos el viernes en la noche. Our youth wanted to be there. Nuestros jóvenes querían estar ahí. And the youth brought the families. Y los jóvenes traían a las familias. But there has to be some type of personal connection for discipleship. Pero tiene que haber un tipo de conexión personal para el discipulado. So make sure, as a pastor, Entonces asegúrense como you pastores have other people that can disciple others. que tienen otras personas que pueden discipular a otros. Now what? Jesus, Entonces miren, Jesús, Son of God, el Hijo de Dios, God the Son, y el Dios, el Hijo, who had the Holy Spirit without limit, que tenía el Espíritu sin límite, he discipled 12. él discipuló a 12. 12, and he focused on the 12. A 12, y él se enfocó en los 12. And then before he left, he sent them out, Y luego de que él se vaya, los envió prepared and fuera. ready to go. Prepárense y que estén listos para ir. So, we have to ask ourselves a question. Entonces tenemos que hacernos a nosotros la pregunta: Who am I going to invest my time in? ¿en quién voy a invertir mi tiempo? Jesus picked his disciples. Jesús eligió a sus discípulos. He handpicked them. Él los eligió. They came from all walks of life. Ellos vinieron de todo tipo de caminar de vida. Had a fisherman, Era un hombre, un pescador, tax collector. un recolector de impuestos. He picked them. Él los eligió. We need to do the same Tenemos que hacer lo mismo and be led of the Holy y Spirit ser guiados por el Espíritu Santo. and pick people that truly want to be disciples. Elegir personas que realmente quieren ser discípulos. Or you might be wasting your time. Quieren ser discipulados, o si no, ustedes van a estar desperdiciando su tiempo. Muy importante. You only have so much time. Ustedes solo tienen un cierto tiempo. Didn't Paul tell Timothy, No le dijo Pablo a Timoteo: commit these things to faithful men and women. compromete estas cosas a hombres y Faithful. mujeres fieles. Pick faithful people. Elige personas fieles. Don't pick them hoping they're going to be faithful. No las elijas esperando que van a ser fieles. These people are faithful, Estas personas son fieles and they'll become more faithful. y se van a volver más fieles. That doesn't mean you don't reach out and try to draw the other ones in, No significa que ustedes no van a alcanzar a los otros, van a but your tratar de main focus is alcanzarlos, to make disciples. sino que su enfoque principal va a ser hacer I discípulos. read a book many years ago, Yo leí un libro hace muchos años and this isn't original what I'm going to say, y esto no es original lo que voy a decir and I want to clarify that. y quiero clarificarlo. But this writer, he said this. Pero este escritor dijo esto. He said many pastors, Dijo, muchos pastores, they tire themselves out ellos se cansan a sí mismos ministering to high maintenance, low impact converts. ministrando a altamente convertidos de poco impacto. They always need to be encouraged. Siempre necesitan ser animados. They always need comfort, Siempre necesitan consuelo. and they don't do much of anything. Y no hacen casi nada. Don't invest all your time in that. No inviertan todo su tiempo en eso. There are other people that are like, hey, I want to be a Hay disciple. otras personas que están, yo quiero ser discípulo, yo quiero ser discipulado. Lo siento, no tiempo hoy. Necesito visitar Manuel. He has this problem. I just have to keep visiting Él him. tiene este problema, yo solo tengo que seguir visitándolo. You see, if we follow biblical principles, Entonces, si encontramos los principios bíblicos, Manuel is going to do one of two things. Manuel va a hacer una de estas dos cosas. He's going to realize you're not going to be babying him, Él se va a dar cuenta que usted no lo van a estar tratando como un bebé. and he's going to say, I want to be like Fernando.
Y él va a decir, yo quiero ser como Fernando. Man, I want to do mission trips too. Yo quiero hacer viajes misioneros también. I want to serve in the church too. Yo quiero también servir I en want la to teach the iglesia. Word of God. Quiero enseñar la palabra de I want to Dios. have the joy that Fernando has. Yo quiero tener el gozo que Fernando See? tiene. And then it spreads. Y luego eso se esparce. Or they're going to leave. O simplemente se va a And ir. they'll try to find some other pastor Y in va Marcus. a tratar de encontrar otro pastor. Okay, en pastors in Márquez. Marcus. Pastores en Márquez. I think there's 25 iglesias in Marcus. Creo que hay 25 iglesias en Márquez. Okay. 22. 22. Okay, they're going to go from one church. Ellos van a ir de To una the next iglesia church, a la siguiente to the iglesia, next a la church. siguiente iglesia. So the pastors, when you have your fraternidad, Entonces los pastores cuando tienen su you fraternidad say, hey, do you know Manuel? van a decir, ¿sabes? ¿Conoces a Manuel? Oh, he just started coming to our church. Sí, recién ha empezado a venir a nuestra iglesia. I tell you, he requires a lot of time and energy. Sí, él requiere mucho tiempo y energía. And so Pastor Fabian said, yeah, Pastor Manuel used to come to our church. Y luego Pastor Fabián va a decir, sí, Manuel solía venir a nuestra iglesia. And I told him I'm not going to baby him anymore. Y yo le dije que no le iba a tratar como un bebé, le iba Oh, a cuidar como un bebé más. gracias por la información. See, that's not gossip. Ven, eso no es chisme. That's not gossip, Eso no es chisme. okay? That's following through on biblical commands. Solo se está siguiendo los principios bíblicos. So Los maybe mandatos those 2 or 3 bíblicos. leaders get together. Entonces de repente estos 2 o 3 líderes se juntan. Manuel, I want to invite you to my house for some coffee. Manuel, te voy a invitar a mi casa para que tomes café. And so now Pastor Fabian is Y ahora there. Pastor Fabián está ahí. Pastor Everett is there. Pastor Ever está ahí. You know, Pastor Julio, Y Pastor Luis. Julio, Luis. Manuel, we want to talk to you. Manuel, queremos hablar contigo. And Manuel's like, oh, Y Manuel dice, ay, it's a gran sorpresa. But see, these are things we need to do. pero vemos, estas son cosas que necesitamos hacer. And maybe in that meeting, you Y say to quizás Manuel, en esa reunión ustedes le digan a Manuel, Manuel, you have the potential to be a great disciple. Manuel, tú tienes el potencial para ser un gran Jesus discípulo Christ. de Jesucristo. But if you're not going to count the cost and follow Jesus, Pero si tú no vas a contar el costo y seguir a Jesús, we have other people that need our attention. tenemos a otras personas que necesitan nuestra atención. What's your decision? ¿Cuál es tu decisión? Are you going to submit to one of the leaders in the churches? ¿Te vas a someter a uno de los líderes en la iglesia? No. If posible, Manuel dice no. Yeah. Sí. Manuel, yo te amo mucho, pero lo siento. Lo siento. Afuera, para la calle. When you're ready, you come back. Cuando Regresa estés donde listo, eres. regresas. Is- Regresa donde Fabián. Go back to Pastor Fabian's church. Okay. Let me say this. Voy a decir esto. If we don't disciple new converts or provide someone to disciple them, Si no discipulamos a nuevos convertidos y proveemos a alguien que los disipule, les enseñe, it's like giving birth to a new spiritual baby es como dar a luz a un nuevo bebé espiritual and just leaving them on the y streets. simplemente dejarlo en la calle. So that idea of walking on the streets, Entonces esa idea de caminar en la calle, hey, you want to pray and ask Jesus into your life? oye, ¿tú quieres orar y pedirle a Jesús que venga a tu vida? Okay, repite. El orar. Oración. Hazlo luego en el cielo. No. We have a responsibility to disciple them. Tenemos una responsabilidad de discipularlo. Okay, Matthew 28, 18 through 20. Mateo 28 del 18 al 20. Then Jesus came to them and said, all authority, jurisdiction, liberty, power, strength in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, toda autoridad en el cielo y en la tierra ha sido dada a mí. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, Teaching them to obey everything I have commanded you. bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Everything. Todo. So let's think about what Jesus did. Entonces vamos a pensar en lo que Jesús hizo. He's got this big group of people following him. Él tenía este grupo tan grande de personas And if siguiendo. that was us, we'd be like, wow, Y man, si ese hubiera sido nosotros hubiéramos estado, this is wow, exciting. este es emocionante. But Jesus turned around to him Pero Jesús se volteó hacia ellos. and he said, hey, if any of you people are going to come after me, Y él le dijo, ustedes, cualquiera de ustedes que quiera venir después de mí, you must pick up your cross, deny yourself, and follow me. deben recoger su cruz y de negarse a sí mismos y
venir hacia mí. But he said, if not, you're not worthy to be my disciple. Y él dijo, si no es así, no son dignos de ser mis Uh. discípulos. And how many stayed? ¿Y cuántos se quedaron? The 12. Los 12. And to be true to truth, Y para ser cierto la verdad, he turned to them and he said the same thing. él se acercó a ellos, los miró y les dijo lo mismo. Be true to truth. Sean realmente Muy importante. honestos, total, ¿verdad? Because of time, I'm going to move to the next one. Por el tiempo voy a ir a la siguiente. But I'm going to give you a couple other verses you can look up later. Pero les voy a dar unos versículos para que ustedes lo puedan ver Acts después. 14, 21 to 22. Hechos 14, del 21 al 22. And 2 Timothy 2:2. Y segunda de Timoteo 2:2. And that one we should all memorize. Y ese de ahí todos debemos memorizar. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Lo que me has enseñado, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Don't be satisfied with teaching the same people the same things over and over No and over estén and over. satisfechos de enseñarle lo mismo a las mismas personas una y otra vez, And una to y be otra honest, vez. Para ser honesto, if we have only the same people we've had in the churches for 10 years, si tenemos a las mismas personas que hemos tenido por 10 años and there's no new converts, y no hay ningún convertido new nuevo, disciples. ningún discípulo nuevo, it's not the Lord's fault. no es la culpa del Señor, It's my fault. es mi culpa, It's your fault. es la culpa de So we need to ustedes. re-examine how we're doing things. Así que tenemos que reexaminar nuevamente cómo estamos haciendo las cosas. And then they taught we must surrender our lives to God. Luego enseñaron que debemos rendir nuestras vidas a Dios. 1 Corinthians 16, 19 and 20. Primera de Corintios 6 del 19 al 20. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Bought. Comprados. I love that word. Amo esa palabra. In the Greek, it's agarazo. En el griego es agarazo. And it was used in other places like somebody went to a market Y es usado en otras partes como es que alguien fue al mercado and they looked at different things y miró diferentes cosas and they bought what they wanted. y eligió, compró lo que él quería. You see, Jesus, he looked at our hearts Entonces vemos, Jesús miró nuestros and he corazones bought us with a price. y nos compró con un The precio, blood of Jesus. la sangre de Jesús. I don't have any right to make my own decisions. Yo no tengo ningún derecho para poder tomar mis propias And we need to decisiones. teach new converts. Y tenemos que enseñarle a los Disciples. nuevos convertidos, discípulos. You have no right to make your own decisions. No tienes derecho de poder hacer tus propias You cannot decisiones. choose what field you're going into. Tú no puedes elegir a qué campo vas a ir. You don't choose what city you're going to minister into. Tú no vas a elegir a qué ciudad vas a ministrar. We go where the Lord tells us. Nosotros vamos donde el Señor nos We dice que work where the vayamos. Lord tells us. Trabajamos donde Muy el Señor nos importante. dice que vayamos y trabajemos. I'm not going to go into these things. No voy a Already señalar mentioned one. estas cosas, ya le he mencionado una. They taught us to be baptized. Nos enseñaron a ser bautizados. They also taught we must pray for the sick. También enseñaron que debemos orar por los enfermos. And they taught us how to pray for the sick. También nos enseñaron cómo debemos orar por los enfermos. When the elders need to anoint with oil. Cuando los ancianos necesitan ungir It's con all in the aceite, Word. todo está en la I'm not palabra. going to get into that. No voy a entrar a eso. They taught that we must cast out demons. Enseñaron que debemos echar fuera demonios. If we're not casting out demons, Si no estamos echando fuera demonios, we're not walking in the full plan of the kingdom of God. no estamos caminando en el plan total del reino de They Dios. taught us we must fast and pray. Nos enseñaron que debemos ayunar y orar. They taught we must share with people in need. También nos enseñaron a compartir con personas que están en And they necesidad. taught we must administer church discipline. Y también nos enseñaron que debemos administrar disciplina en la And iglesia. a lot of pastors and churches have a lot of trouble because they don't know how to do that. Muchos pastores y iglesias están en problemas porque no saben cómo hacer eso. So we're going to look at that later. Así que vamos a ver eso después.